Adelante, mi hermano, con la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el 22. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la oración de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compre de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestido blanco para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedan ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Aquí el Señor nos está dando un mensaje fuerte de reprensión y nos da la razón por la cual lo está haciendo. En el versículo 19 encontramos la razón por qué el Señor nos está reprendiendo. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor nos está diciendo la razón por la cual nos está hablando con tanta franqueza, nos está hablando con tanta sinceridad. Y es porque, en primer lugar, el Señor nos ama. El Señor ama la iglesia adventista en el mundo. El Señor ama su pueblo en esta tierra. Su pueblo que le representa nos ama. Y esto es una razón muy bella para ser reprendidos por nuestro Padre, el saber que Él nos ama. Y la palabra aquí para reprensión tiene como, digamos, lo que quiere decir es cuando un padre corrige a su hijo, cuando le advierte los peligros que puede tener y le indica el camino que debe recorrer. El Señor Jesucristo aquí a la iglesia adventista nos está aconsejando como a un niño, nos está reprendiendo, nos está exhortando nuestra condición real y nos dice a dónde debemos llegar. La palabra para reprensión se encuentra en Proverbios 3:12, es lo que se está mencionando en este tema de Apocalipsis. En Proverbios 3:12 está lo mismo y solamente cambia una palabrita. En el 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí la única diferencia que hay es porque en Proverbios se usa la palabra ágape. En cambio, el Señor aquí en Apocalipsis utiliza la palabra fileo. Por eso es que cambia un poquito la palabra. Así que dice aquí, lo que quiere decir acá con la palabra fileo es Jesús te está diciendo a las personas que yo más quiero, es a esas a las que yo reprendo. A las personas que me son más queridas, a las que son mis amigos, a ellos los reprendo. Porque está la palabra fileo, que es el amor de amigos, el amor de compañeros.
el amor de esas personas que se conocen y llegan a amarse. Un día nos conocimos con Cristo y hoy en día lo hemos amado y Él nos ama profundamente. Así que como nos ama, por eso es que nos indica el camino, porque le importamos. Este camino no es el camino que vamos a seguir. El camino en que está la Odisea, ese camino no puede seguir así. Ese camino de tibieza, el Señor dice, no les permito que continúen con ese camino equivocado. Por eso estoy reprendiéndolos, exhortándolos, aconsejándolos, diciéndoles el camino que deben recorrer, porque el que están recorriendo es un camino totalmente equivocado. La palabra reprender es la que se utiliza cuando Natán fue a reprender a David. Y David reconoció su pecado por la advertencia de Natán. El objetivo que Dios quiere es que los laodicenses, tú y yo como adventistas, reconozcamos nuestro error. Nuestro error es la mediocridad. No es de todos, pero sí de la mayoría. Nuestro error es hacer las cosas a medias. No, hay que hacerlas de verdad. Hay que colocarles todo el esfuerzo y el empeño para poderlas hacer. David, cuando fue reprendido por Natán, no volvió a cometer ese pecado horrible, se arrepintió de todo corazón, cambió su rumbo y alcanzó misericordia. Asimismo nos ocurrirá a ti y a mí. Alcanzaremos misericordia al corregir nuestras pequeñas cosas, nuestras falencias, que cada cual sabe en qué está fallando, cada cual sabe qué cosas no está haciendo, que el Espíritu Santo le está indicando que no lo está haciendo bien. Ahí debemos nosotros autocorregirnos por la gracia de Dios. La disciplina que nos habla Salomón está, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 24 de Proverbios. Nos dice lo siguiente. 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El Señor nos está demostrando que nos ama porque nos está diciendo nuestras falencias. En el capítulo 23, versículo 13 del libro de Salomón, hay una muy buena doctrina de corrección y en el 23:12 nos dice lo siguiente: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Morirá si no lo castiga, pero si lo castiga, entrará por el camino que debe entrar. Muy importante la corrección. En el capítulo 29, versículo 15, nos dice lo siguiente: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría. Cuando un hijo queda bien corregido, ya después de 14 o 15 años, ya va derecho y no da más problema y da gozo y contentamiento a su familia. Pero cuando el hijo queda mal criado, no es corregido a tiempo, los padres tienen que corregirlo durante toda su vida. Toda su vida estará recibiendo consejo y orientación porque no la escuchó a tiempo. Hay que hacer las cosas a tiempo. Por eso el Señor está reprendiendo a la iglesia adventista, la Odisea,
porque hay tiempo, porque estamos en el tiempo propicio. Todavía hay tiempo de corregir nuestro camino, dejar nuestra tibieza a un lado y avanzar por el camino de ser entregados, consagrados y calientes, como el Señor quiere que seamos. Job 5:17 también nos habla un poco de la reprensión, y miren la manera tan hermosa como nos habla Job. Capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Debemos sentirnos como laodicenses felices de estar siendo orientados por Dios. Estamos siendo corregidos por el Señor. Él quiere que andemos en el camino correcto, y por eso estas palabras de reprensión representan para nosotros motivo de gozo, de paz y felicidad, porque obviamente estamos obedeciendo al Señor, nos estamos reconsagrando a Él, nos estamos calentando con Él, estamos haciendo lo que Él dice: arrepentirnos y ser disciplinados y atender el consejo del Señor. Muy importante leerles Oseas, donde nos habla que la forma como Dios nos castiga es dejándonos solitos. Vamos a mirar Oseas, capítulo 4. Oseas 4:17, que dice lo siguiente: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Es decir, esta tribu se alejó, se fue a los ídolos. Entonces dice el Señor: déjalo solito. La manera como Dios castiga es dejando a sus hijos solitos para que cada cual coseche lo que ha sembrado. El apóstol Pablo en Gálatas dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que el Señor no nos está castigando con vara, nos está disciplinando, aconsejando, corrigiendo, y los hijos sabios atenderemos este consejo y nos reconsagraremos de todo corazón al Señor y seremos fieles en el cumplimiento de todas las cositas que son para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Es importante, mis hermanos, que entendamos que somos piedras preciosas, piedras maravillosas que el Señor hará en nosotros para que seamos una gloria en un futuro. Es necesario recibir el cincel y el martillo encima nuestro. Se cuenta la historia de que en Italia había un pedazo de mármol que nadie lo utilizaba porque veían que no servía para nada, y un escultor famoso pidió que le dieran ese pedazo de mármol, que él haría de él una figura hermosa e importante. Y así fue que a este escultor le dieron esa piedra, ese pedazo de mármol, y después de varios meses de cincelarlo, de tratarlo, de colocarle el cincel donde debía ser puesto, y con la sabiduría de este hombre y su capacidad para hacer una obra de arte, sacó una esfinge hermosa que hoy en día se llama el David. Lo que plasmó en esa piedra que nadie quería utilizar, él hizo a David allí, y hoy en día es una obra de arte, de escultura famosa, porque la sometió a un tratamiento, la sometió a cincel y martillo, y con las manos profesionales de él hizo una figura hermosa.
El Señor está haciendo de ti, de tu familia, de tu vida, una figura hermosa. Está hermoseando tu carácter. Nos está ayudando para que cada día seamos más pacientes, más humildes, más sinceros, más honrados, más responsables, haciendo de nosotros una obra de arte porque la presentará al mundo entero el día del juicio. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos verá tan hermosos, tan pulidos, que dice que vendrá a tomarnos a sí mismos. Es decir, estaremos reflejando el carácter de Cristo a su segunda venida. Amén. Juan 17 así lo afirma, que Él se irá y volverá y os tomará a sí mismo. Nosotros seremos como Él, tan parecidos como Él. Cuando los discípulos vivían con Jesús los 3 años y medio y al final Judas lo vendió, a Judas le tocó darle un beso a Jesús para poder que sus captores lo reconocieran y supieran a quién tomar, porque todos eran parecidos. Los discípulos entremezclados con Jesús, ahí no se sabía quién era Jesús. Cualquiera que hablara, hablaba parecido a Jesús. Sus modales, su sabiduría y su forma de hablar eran totalmente igual. Así que Judas tuvo que decir, al que yo le di un beso, prendedle. Ese es Jesús. Todos debemos hoy en día parecernos tanto a Jesús que si vinieran por nosotros tendrían que darle un beso a Jesús porque se podría confundir con cualquiera de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos pulidos por la talla, pulidos por el cincel y sacar de nosotros una piedra hermosa, digna de ser mostrada a los mundos que no han caído en pecado. Es fácil notar que a un atleta cuando se le entrena con fuerza, se le entrena con diligencia, llegará a ser el ganador. Ha soportado el entrenamiento más riguroso y finalmente será el atleta ganador. Para poder que ganemos, debemos ejercitar nuestra fe, ejercitar nuestros dones y talentos en la prueba. La prueba más difícil a la cual el Señor someterá a sus hijos es la prueba del horno de fuego. Habrán momentos en que tendremos que pasar por allí. Algunos hemos pasado muchas veces, lo hemos superado. Vienen tiempos de paz, de tranquilidad y de nuevo vienen diferentes pruebas que debemos soportar con la bendición y la ayuda de nuestro Padre Celestial. Amén. En cierta ocasión, mis hermanos queridos, había un hombre, un herrero, que era el que hacía el oro, el que lo fundía y lo preparaba para que quedara limpio de todo otro metal que tuviese, porque el oro cuando sale de la roca sale contaminado de mugre, de tierra, de piedra o de otros metales, sale como mezclado. Entonces lo traen las personas al horno. Y había un viejito que era el que daba el punto para que el horno se pudiese ya sacar el oro a tiempo y no se pasara. Así que el viejito ya estaba muy ancianito y el dueño del horno quiso colocarle un ayudante para que aprendiera el arte que este hombre viejito iba a morir y él sabía perfectamente. Le colocaba un ayudante y el viejito le decía al ayudante, vamos a mirar el horno y yo le digo si ya está listo o no. Y entonces se asomaban al horno, veían el oro que hervía. El horno llega a hervir a más de 1000 grados centígrados, donde se disuelve cualquier roca, cualquier metal, está derretido a esa temperatura.
Y el viejito le decía a su ayudante, no, todavía no está listo. Y luego se asomaba y no, todavía no está listo, metámosle más fuego. Sigamos metiéndole más fuego al horno. Le metían más fuego, más leña, más carbón, y el horno seguía ardiendo y ese oro seguía hirviendo allí. Hasta que el joven le decía, bueno, ya está, venga, asómese. Y el viejecito se asomaba y le decía, sí, ya está, adelante. Pero pasaron los meses y el joven no aprendía cómo era que el oro llegaba a su punto exacto de pureza, de santidad, de perfección. Y entonces le dijo, mire, señor, yo llevo aquí mucho tiempo mirando este horno y yo no he aprendido cuál es la clave. Y entonces el viejecito le dijo, la clave es que tú te estés asomando al horno y cuando ya veas tu rostro en el horno, en el oro, entonces está listo para sacarlo. Hermanos queridos y hermanas, el Señor te está puliendo a ti y a mí y Él no dejará de pulirnos hasta que estemos totalmente parecidos a Él y estemos Amén. reflejando su amor, su carácter, su ternura y su paciencia. Amén. Un día el Señor te va a mirar a ti y no va a ver a Atahualpa, va a ver a Cristo. No va a ver a Amén. Estelita, va a ver a Cristo Jesús. No va a ver a Berly, sino a Jesús, a Erlinda, a cada uno de nosotros. Él nos está mirando, cada rato nos está colocando su mirada y dice, no, todavía le falta un poquito más de fuego, un poquito más de situaciones difíciles en la vida, un poco más de tiempo y pronto pasaremos esta prueba y llegaremos al cielo parecidos, idénticos a Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te Amén. ayude y Dios permita que tengamos la paciencia suficiente para soportar el horno de fuego de la vida y finalmente parecernos a Cristo Jesús y que Él haga de nosotros una piedra preciosa, digna de ser mostrada, digna de ser llevada ante otros mundos que no han caído en pecado y puedan ver en nosotros el carácter amante y tierno de Cristo Jesús. Un abrazo para Amén. todos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde.